Somos Yune González, Andrea Sánchez y Jimena Alba Herranz, y vamos a hablar del capítulo 3, Monasterios y Cancillerías. En este capítulo se analiza la importancia de la escritura en la historia de la lengua española. La escritura permitió que la cultura y la lengua española se desarrollaran y se transmitieran a lo largo del tiempo y el espacio. El castellano hablado comenzó a diferenciarse del latín, adquiriendo rasgos propios, y la escritura en castellano, por otro lado, comenzó cuando se empleó una ortografía específica para reflejar la pronunciación y el discurso. El origen de la escritura castellana se atribuye a los monasterios en las tierras del Condado de Castilla y sus alrededores en el siglo IX. Los monjes eran quienes tenían la capacidad de escribir en latín y los que hablaban castellano, lo que les permitía producir textos, escrituras, contratos o acuerdos entre gente de su entorno. Y así fue hasta que Alfonso X, en el siglo XIII, crea un cuerpo de escribanos públicos distribuidos por todas las distintas jurisdicciones del reino. Se menciona así en el texto la influencia del Camino de Santiago en la expansión de la escritura y la enseñanza de esta en las escuelas monacales y episcopales, cuyos discípulos fueron aumentando conforme crecía la red de monasterios. También el autor destaca la influencia de la tumba del apóstol Santiago, cuando fue descubierta en el siglo IX por un hombre llamado Payo o Pelayo. Un tiempo después, Alfonso II, rey de Asturias, visitó el descubrimiento, convirtiéndose así en el primer peregrino de la historia. Sin embargo, lo realmente significativo es que Santiago de Compostela pasó a ser uno de los principales focos de la peregrinación europea. El texto también aborda la relación entre la reforma carolingia y la percepción de la lengua. Se plantea si los monjes tenían una conciencia clara de estar escribiendo en dos lenguas diferentes, en latín y en romance. La reforma carolingia promovió la distinción entre el latín culto y las lenguas populares. Además, se señala que la reforma carolingia influyó en la forma de leer y escribir latín y afectó a los sermones, lo que llevó a predicar directamente en lengua romance. Respecto a la escritura, la cultura carolingia popularizó la letra carolina o francesa. El establecimiento del Camino de Santiago, junto a la introducción en Castilla y León de la Orden Francesa de Cluny, favorecida por Alfonso VI, tuvo interesantes consecuencias lingüísticas. Entre estas consecuencias se destacan los préstamos lingüísticos, de origen religioso y profano, introducidos por estos peregrinos. Además, se menciona el uso de la palabra español, de origen occitano, y su difusión en la península ibérica. El español, según lo leído en el texto, ha incorporado a lo largo de su historia numerosas expresiones y palabras originadas en distintos aspectos referidos a la religión, como pasar un Vía Crucis, estar más contento que unas Pascuas. Moreno cita la diversidad de funciones de la escritura en la Edad Media, incluyendo la documentación personal, las glosas en los márgenes de los textos latinos, la expresión de opiniones y sentimientos en textos religiosos y la lectura escrita por clérigos. A esto se le llamaba mester de clerecía. También se destaca la función estética o lúdica de la escritura literaria y la importancia de la Cancillería Real en la promoción del castellano como lengua escrita. Finalmente, se menciona la labor de los reyes de Castilla y León, como Fernando III, Alfonso X y Sancho IV, en la promoción de la escritura en castellano, así como la importante influencia de la Escuela de Traductores de Toledo en la traducción de textos a esta lengua. En conclusión, el texto ofrece una visión general de cómo la escritura desempeñó un papel muy importante en el desarrollo y la difusión de la lengua española a lo largo de la historia. Personajes y palabras. Muño. El texto narra una historia ficticia sobre Muño, un joven que vivió en el año 955. A los 10 años asiste a una escuela en Nájera, donde aprende latín y rituales eclesiásticos. Destacándose en sus estudios, es enviado a un monasterio en Navarra, como presbítero. Muño se dedica a estudiar textos latinos, anotando y traduciendo cuidadosamente. También enseña a los más jóvenes y trabaja en códices antiguos, añadiendo sus propias glosas en romance y a veces en vasco.
El texto culmina con una glosa especial en riojano antiguo, una lengua romance, dedicada a Cristo. Es importante destacar que la historia de Muño es ficticia y se menciona la incertidumbre sobre si Muño fue el autor real de las glosas mencionadas. También se señala que las fechas y la naturaleza de la lengua utilizada en las glosas son temas debatidos por expertos. Domingo Gundisalvo. El arzobispo Raimundo de Toledo promovió la traducción de textos del árabe y el hebreo al latín, y contó con Dominicius Gundisalinus, un experto en estas lenguas. Nació alrededor de 1115. Gundisalinus se formó en Francia y luego se estableció en Toledo, donde se dedicó a traducir obras filosóficas. Además de sus traducciones, desarrolló su propio pensamiento filosófico, fusionando ideas de filósofos árabes y judíos con doctrinas aristotélicas. Gundisalinus realizó una impresionante labor como traductor, atribuyéndosele más de 30 obras, destacando trabajos originales de destacados filósofos como Avicena, Al-Farabi y Avicebrón. Avicena fue reconocido como uno de los grandes médicos de la historia, Al-Farabi como un sabio filósofo y Avicebrón como un destacado filósofo neoplatónico y poeta. Los tratados filosóficos de Gundisalinus abordaron temas epistemológicos, metafísicos y psicológicos, combinando influencias de la tradición clásica grecorromana, árabe y judía, con el pensamiento de la transición hacia la Edad Media. Trató temas como la creación del mundo, la inmortalidad del alma y la división del conocimiento en el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. La labor de Gundisalinus como traductor fue fundamental para el desarrollo del escritorio de Alfonso X y contribuyó de manera significativa a establecer el castellano como una lengua de ciencia y pensamiento. Ajedrez. El autor destaca un libro antiguo y valioso del universo bibliográfico de los juegos, el libro de ajedrez, dados y tablas, en 1283. La palabra ajedrez procede del árabe hispánico asatrán, que añadió el artículo árabe clásico sitran. Los árabes adoptaron este juego de los persas y que éstos lo habían tomado de la India, donde se encuentra su primera denominación, chaturanga. Esta palabra hace referencia a 4 miembros haciendo referencia a los componentes de un despliegue militar. Desde el árabe hispánico se creó la forma castellana axatraz y posteriormente axedrez y ajedrez. La terminología del ajedrez varió mucho en la historia lingüística. La reina se denominaba alferza, de nuevo palabra persa a través del árabe. La torre era roque, también de origen persa con el significado de roca o carro de combate. Una trayectoria similar para escaque y la pieza alfil, que significaba elefante en persa, e interpretada en otros países como obispo. Los caballos suelen denominarse con palabras patrimoniales: knight, caballero, o horse, caballo. También es romance el nombre del peón, en español y en francés, pion. La expresión más famosa del ajedrez, por supuesto de origen persa y transmitida a través del árabe, jaque mate, ashamat, el rey ha muerto. Este juego aporta una gran historia léxica. La palabra queso. Moreno comienza mencionando la noticia más antigua de esta palabra en 980, cuando un monje anotó una lista de quesos en un papel usado. A partir de ahí son muchos testimonios, como el de Abad de Oña en 1237, que habla de manteca con queso, o como el de este fragmento de Gonzalo de Berceo: fierro traen de Álava, cuños de aceros, queso dan en ofrenda por todos los camperos. La historia de la palabra queso ilustra los diferentes caminos que toman las lenguas romances en cuanto a pronunciación y léxico. Las palabras queso en castellano, queijo en portugués, gueixo en gallego, case en alemán y cheese en inglés proceden del latín caseus, que tal palabra hace referencia al molde con el que hacen los quesos. Otras lenguas cercanas como el francés o italiano, que utilizan fromage y formaggio, respectivamente, utilizaron la parte adjetiva de la expresión latina, que era formaticus, y su significado hacía referencia a un ahumado hecho con un molde con una forma. Por lo tanto, el origen de queso y fromage viene a ser el mismo.
La palabra queso pertenece desde sus orígenes a la lengua castellana, y eso ha permitido una progresiva ampliación de su espectro semántico. En España pasó a usarse para denominar a los pies, a causa del olor; en Puerto Rico para denominar a la calva, para hablar de una persona linda o referirse a lo que está en el centro importante. Ahí está el queso, el quid del asunto. En cambio, en Ecuador llaman queso a la persona que estorba. El autor destaca la fraseología de España y América relativa al queso: cortar el queso, dar queso al ratón, estar como un queso, o dársela a alguien con queso. En esta última, la documentación con el verbo dar se remonta a principios del siglo XX, aunque en los siglos XVI y XVII se utilizaba amar con queso. Sebastián de Covarrubias lo definía como cebar a uno con alguna niñería para acogerle como al ratón, es decir, atraer a alguien para engañarlo. Sin embargo, la situación de amar por dar habla de una tradición manchega, como su afamado queso, que consistía en agasajar a los inspectores vinícolas con un queso muy fuerte en aceite que anulaba la capacidad de discernimiento respecto a la calidad del vino inspeccionado. El vino malo se daba a probar con queso.